Por ejemplo, en oposición a las empresas mineras hay varias entidades de la República que están enfrentando conflictos y hay algunas entidades, no todas, que están cuestionando si su soberanía como estados también les demanda la obligación de intervenir en situaciones de riesgo ambiental evidente. Por ejemplo, en el caso de las minas lo han estado planteando mucho. En Chiapas hace 2 años el Estado clausuró una mina en Chicomucelo y enfrentó una batalla jurídica con la compañía canadiense que estaba con la concesión minera, porque señalaba que la entidad no tenía por qué clausurar una mina porque no es su facultad. En Baja California Sur, el Congreso local aprobó reformas y adiciones a la Ley de Fomento y Desarrollo Económico y la Ley de Equilibrio Ecológico el 9 de noviembre de 2010, prohibiendo a los gobiernos estatal y municipal dar permisos de uso de suelo para actividades de impacto ambiental como la minería a cielo abierto, plantas termonucleares para generación de electricidad e industriales que usen materiales explosivos o tóxicos. Ante ello, la Cámara Minera de México, la Asociación de Ingenieros Mineros, Metalurgistas y Geólogos de México, el Colegio de Ingenieros Mineros, Metalurgistas y Geólogos presionaron para que no se promulgaran las reformas con el argumento de que el Congreso local no tiene facultades para legislar al respecto, además de afirmar, como suelen hacerlo, que no provocan ningún daño ambiental y que van a generar empleos, van a generar riqueza, inversión, etcétera. Otro ejemplo de tensión entre el interés de una entidad federativa y las facultades exclusivas de la Federación está en el decreto expedido por el gobierno de San Luis Potosí, que en 1994, que declaró sitio de patrimonio histórico y cultural y zona sujeta a conservación ecológica del grupo étnico Wixárika a los lugares sagrados y a la ruta histórico-cultural ubicada en los municipios de Villa Ramos, Charcas y 14 del estado de San Luis Potosí. Pues también se le fue encima al gobernador la Federación diciéndole que era su facultad y no la de él. Y en la raíz de ese proceso pues está el que está viviendo actualmente el pueblo Wixárika, oponiéndose a concesiones mineras que van a afectar a los lugares sagrados de este pueblo. Y bueno, creo que acá en este seminario seguramente se va a entrar a mucho detalle sobre el caso del pueblo Cucapá, y hace un rato asistimos, gracias a la invitación de las compañeras y compañeros del pueblo Cucapá, a una reunión donde estaba absolutamente presente esta tensión entre los funcionarios federales que se autoconsideran los facultados frente a un gobierno del Estado que no le queda más que hacerle de mediador en este tipo de conflictos. Hay un vínculo perverso del derecho ambiental con el de los pueblos indígenas, y creo que el caso Cucapá lo ejemplifica. René Cupe analiza, es un colega jurista vienés, muy vinculado a la región latinoamericana con trabajo especialmente en Venezuela, pero él analiza el vínculo ambiental con los pueblos indígenas y señala que a primera vista pareciera que el derecho ambiental toma en cuenta que los patrones sostenibles de subsistencia practicados por los pueblos indígenas contribuyen a la protección de la integridad de los sistemas ambientales donde viven. Sin embargo,
analiza cómo el derecho ambiental y ante todo su implementación ha sido transformado profundamente por el paradigma neoliberal influido por los intereses transnacionales y en este caso se somete a la naturaleza a los criterios de utilidad económica. El acceso a los recursos por el mercado liberal parte de una lógica que es contraria a la relación que tienen los pueblos indígenas con sus ambientes y recursos. Profundiza en lo que él considera los conocimientos ecológicos tradicionales y creo, se lo he escuchado reiteradamente y lo sabemos, que no es casual que en América Latina las regiones donde existe mayor biodiversidad son las regiones ubicadas en los territorios de pueblos indígenas que ancestralmente han mantenido, vamos a decir en términos modernos, un medio ambiente sano, han preservado la naturaleza en general. Hoy esa naturaleza y esos ambientes y esos territorios pues están bajo el asedio de las políticas extractivistas que tienen impacto no solo para los territorios, sino para toda la población. Y señala cómo también estos conocimientos ecológicos son el instrumento básico que relaciona a los pueblos indígenas, a su espiritualidad, a sus formas de subsistencia, su pasado y futuro como pueblos, con los recursos de su ambiente. Y se enfatiza en las relaciones con los seres humanos, animales, plantas, la naturaleza no animada, los seres espirituales dentro de un contexto o territorio local particular. Igualmente, señala cómo los conocimientos tradicionales no pretenden desarrollar modelos de conocimiento con una validez fuera de su contexto de origen. Aquí nos llama la atención sobre la tendencia que hay de corte neoliberal a homogeneizar modelos independientemente de las características sociohistóricas y socioculturales de los pueblos. Aquí en nuestro país tenemos el enorme contraste, como nos señalaba hace rato Tere Valdivia, entre los pueblos del norte y los pueblos de centro, sur, sureste. Así tenemos que la introducción del concepto del uso sostenible al derecho ambiental ha estado acompañada por una controversia profunda sobre la preservación de los recursos y se plantea la interrogante: ¿hasta dónde debe permitirse su explotación para satisfacer las necesidades humanas? El debate gira en torno a la mejor estrategia para una conservación a largo plazo y la disyuntiva es preservación estricta o uso humano sostenible. Realmente, suponiendo que el conflicto entre la protección estricta y la estrategia de uso sostenible se expresa de una manera general y los pueblos y sus intereses se ubicarían en la estrategia que permita el uso sostenible antes que la llamada protección estricta, como acá se van a abordar todos los ejemplos del caso Cucapá. Este es sin duda el telón de fondo que se va a analizar en el seminario y de paso señalo, no voy a entrar a todo el caso Cucapá, pero sí señalo que aquí en términos del derecho indígena es importante reinterpretar el concepto de territorio de manera que se incluya el mar, en el caso Cucapá, porque es justamente ahí donde ancestralmente se realizan las actividades pesqueras. Y tenemos que, en sentido literal, la mayoría de las normas de derecho indígena, sobre todo en el Convenio 169, en la Declaración de Naciones Unidas, tiene una referencia a tierras y territorios y no mención explícita al mar.